Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo considera que lo que está sucediendo en el pueblo hermano griego es lo que le está sucediendo también, en cierta medida y en diferente grado, al pueblo español y al resto de pueblos de Europa. Creemos que es importante, por lo tanto, tener presente los debates que se han abierto en los últimos meses y los debates que se han venido abriendo con respecto al papel de la deuda pública. Por eso traemos aquí esta proposición no de ley que creemos suficientemente argumentada y suficientemente justificada para su discusión y su aprobación en este Congreso. En enero de este año estuvimos, algunos representantes de este Parlamento, presenciando las elecciones en Grecia. Habían pasado ya más de 6 años desde que la Troika había intervenido de forma explícita y de forma implícita la economía de Grecia, aplicando políticas de austeridad que condenaban a la población a recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, a bajadas salariales y a reformas laborales que llevaban verdaderamente el germen de la semiesclavitud al mercado laboral en Grecia. Creemos que aquella imagen era una imagen que debe estar continuamente en nuestras retinas. Lo que vimos en Grecia fue un pueblo que estaba rebelándose contra 6 años de recortes, rebelándose contra 6 años de tratamiento neoliberal de la crisis y rebelándose frente a la miseria, la pobreza, el hambre que se vivía en las calles, de gentes tiradas en la mitad de las calles, sufriendo en esas formas las consecuencias de políticas aplicadas por un puñado de burócratas en la Unión Europea. Eso puso de relieve también la victoria de un partido que no había gobernado hasta entonces, Syriza, que trajo además el debate de la deuda pública de nuevo a colación. Una deuda pública que estaba en el año 2007 en el 103% del Producto Interior Bruto de Grecia y que después de muchos años de aplicación de recortes se expandió hasta el 182% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, que creció espectacularmente. Eso nos recuerda también a la situación española, una situación española que era que al principio de la crisis, antes de comenzar, teníamos una deuda pública del 35% y en 2014 alcanzó casi el 100%. Como consecuencia de haber aplicado políticas que teóricamente iban destinadas a la austeridad, pero que al final lo que hacían era incrementar la deuda, además al coste social que estamos explicitando y que en el caso de Grecia era todavía más claro. Por lo tanto, el problema de la economía no ha sido nunca la deuda pública, ni en Grecia ni en España. Por más que pudiera estar en el caso griego en niveles importantes, no fue el problema principal, mucho menos en España, donde el problema era la deuda privada. Una deuda privada que se traspasó a la deuda pública por medio de los rescates financieros, pero también por un medio muy particular que hemos visto en los últimos años. Los falsos rescates a la economía griega lo que han permitido es al sistema financiero internacional traspasar los riesgos desde los acreedores privados hacia los diferentes estados. Y esto ha sido permitido e incluso promovido por el Banco Central Europeo. Ante lo que debería ser una enseñanza para todos los parlamentos de Europa, que es sencillamente que después de tantos años aplicando la misma receta de recortes y recortes en el gasto público y recortes en las pensiones y subida de los impuestos indirectos y subida de los impuestos directos, lo que tenemos encima de la mesa es un fracaso de sociedad. La sociedad neoliberal y un fracaso de economía, porque resulta que la deuda pública se ha disparado, que el Producto Interior Bruto no sube y que, por lo tanto, las políticas neoliberales son contraproducentes para poder pagar la deuda. Nosotros entendemos que es necesario pagar una gran parte de la deuda, pero que solo a través de un proceso de reestructuración va a ser posible intentar siquiera pagarla, porque solo con políticas totalmente distintas a las que se están aplicando será posible tener capacidad financiera para devolver esa deuda. Eso es lo que está demandando el pueblo griego en las calles, eso es lo que está ocurriendo en las calles de Grecia, pero también en nuestras calles, porque no puede ser pagada esta deuda en las actuales condiciones, porque es imposible que eso pueda ser pagado y además tiene un coste enorme que lo estamos viviendo ya
en las calles, ya no solo de Grecia, sino también del resto del pueblo europeo, especialmente del sur. Creemos, por lo tanto, que es importante llegar a un acuerdo internacional y europeo sobre la deuda, que parta de una auditoría de la deuda pública y que empiece a reestructurarse pensando en mantener un Estado social que está siendo machacado con la excusa del pago de la deuda. No es posible que esta Unión Europea pueda seguir existiendo como tal. Es imposible. Está en su seno, inserto, las contradicciones más profundas de la economía, porque está llevando a la mayoría social a situaciones de penuria verdaderamente lamentables. Y si los dirigentes de la Unión Europea no son capaces de ver esto, es que no merecen ser sencillamente dirigentes de los respectivos pueblos. Creemos fundamental, altura de miras, para entender la gravedad del problema, para entender que lo que está en juego es un orden social, altura de miras para entender que no son unos locos los que han llegado al gobierno, que no son ellos los que han traído el caos, que el caos ya estaba en las calles de Atenas, en las calles del resto de las ciudades griegas cuando Syriza llegó al gobierno. Y ese caos generado en las calles, generado en los ámbitos laborales, generado en las comunidades políticas, había sido traído por los gobiernos que habían aplicado una y otra vez las políticas neoliberales que ahora un puñado de burócratas de nuevo y una mafia financiera internacional más atenta a cobrar los intereses de la deuda pública que a permitir que una comunidad política pueda desarrollar su vida con dignidad. Eso es lo que está llevando verdaderamente a una situación absolutamente insostenible. Y eso es nuestro reflejo, el reflejo de otro pueblo hermano, el reflejo de un orden social que está cambiando. Entendemos que esta Unión Europea no es nuestra Unión Europea. Creemos en una Unión Europea que sea la unión romántica de los pueblos de Europa. No creemos en una Unión Europea dirigida por burócratas al servicio de las grandes empresas financieras. Y eso, sin embargo, y desgraciadamente, es lo que vemos en las calles. Entendemos que hay que darle una vuelta absoluta. Aparece en nuestra proposición no de ley. Tengamos en consideración que lo que está ocurriendo en Grecia es exactamente lo que está ocurriendo también en España. Son las mismas circunstancias, diferentes en grados cuantitativos, pero es el mismo problema. Grecia no puede pagar, no por cuestiones morales, sino por cuestiones técnicas, su deuda. O se reestructura o lo que seguirá caminando hacia el abismo social, a un abismo social que ya abrió la puerta a la extrema derecha en el Parlamento griego y que, desgraciadamente, ese puñado de burócratas está empujando con su falta absoluta de miras con respecto a la sociedad europea, que ojalá fuera la sociedad de la unión romántica de los pueblos de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias.